fue mi vida cuando yo encontré al Señor, cómo estaba de alejado del Señor. Ahora veo que el Señor es grande con todos nosotros y cómo nos ama el Señor. Yo hace aproximadamente año y medio fue cuando en noviembre del año pasado, del antepasado, me detuvo a mí la policía. Estuvieron a punto de arrestarme, me subieron a la patrulla, se llevaron mi carro. Yo dentro de la patrulla le dije al Señor: Señor, sácame de aquí. Sácame de aquí y yo te voy a seguir. Pero no lo hice, hermanos. Sí me sacaron de la patrulla, me soltaron, pero creo que no hice a lo que yo le había dicho al Señor. A paso del tiempo me llega una orden de la corte que tengo que presentarme a corte, y dije yo: Señor, perdóname por no haber cumplido lo que yo te había prometido, de estar en tu camino. Se fue posponiendo la corte con tiempo, y entonces en mi primera corte dije yo: Señor, ahora sí te voy a seguir, dame otra oportunidad. Cuando yo recibí la hoja de la corte, que salió de mi primera corte, le digo: dame palabra, Señor, ¿qué debo de hacer yo para seguirte? Prendo la radio, quise escuchar la palabra del Señor. La primera radio que escucho fue Radio Alfa y Omega. Estaba el pastor predicando y le hablo y le digo: pastor, estoy pasando por una situación difícil, tengo miedo de perder a mi familia por lo que yo cometí. No fue un delito grave, pero ustedes saben que aunque seamos residentes aquí, inmigración trata de sacarnos de aquí del país. Pero tanta oración que se hizo ahí por medio de la radio, me dice el pastor: hermano, usted no ha hecho nada malo, usted va a salir adelante, no ha matado, no ha violado, entonces hay que tener fe en el Señor. Me invitó a ir a la iglesia, fue en mayo. La primera vez que yo fui, el 10 de mayo iba a ir, pero se suspendió el servicio por el festival que iban a tener aquí en Planada. Yo fui y estuve buscando como una hora la iglesia allá en Merced. Y le hablo al pastor al siguiente día. Le digo: pastor, no pude encontrar la iglesia. Le digo, no, di la dirección, pero estaba cerrado, nunca llegó nadie. Y me dice el pastor: hermano, se canceló el servicio por el 10 de mayo que teníamos en Planada. Al siguiente día me presento, pero para eso iba a haber un concierto de la hermana Lumi Castro, el cual también yo quería ir. Por motivos familiares no pude estar ahí, pero cuán grande es el Señor que ahí estuvo la hermana Lumi Castro. Desde que lo empezaron a anunciar y ella empezaron a poner el canto de ella de arrebato, de ahí yo me llené más de gozo. Y estuvo la hermana Lumi Castro ese domingo, el primer domingo que yo me presenté allá en Merced. Y ahí fue donde le entregué mi alma al Señor. Dice la hermana Lumi Castro y el pastor, ellos regalaron un disco. Fuimos 3 hombres los que entregamos el alma al Señor ese día. Desde ahí he empezado, hermanos, en el camino del Señor, y hemos estado aquí. Yo fui el primero, iba yo y mis 2 hijos mayores. Mi esposa no quería ir. Empezamos a hacer oración varios de los hermanos, el pastor, y ahora mi esposa, y a todos mis hijos ya los tengo aquí. Siguió mi corte, hermanos, siguió mi corte, siguió el paso de mi corte y todo. Y al final de la última corte que yo tuve, me dijo el juez que tenía que yo ser arrestado. Yo lo único que dije: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Acepté eso, puesto que me había dicho el pastor: hermano, al hacer usted eso, usted va a estar, ya está limpio ante Dios, ahora falta limpio ante las leyes terrenales. Acepté lo que el juez me había dicho. Yo me iba a entregar el 18, me tenía que haber entregado el 18 de este mes. Yo le había pedido al hermano Miguel Carrión, no me dejara mentir, él aquí está, que él me llevase a la cárcel de Modesto. Días antes de yo entregarme, me puse en oración y le dije: Señor, guíame y dime tú quién tiene que llevarme y entregarme ante las leyes terrenales. Él me puso la hermana Dina Ruiz, algunos la han de conocer, programadora de Radio Alfa y Omega en la mañana. Ella me llevó. Antes de salir de mi casa nos pusimos en oración, su esposo, mi esposa y yo. Al llegar allá, dice uno de los oficiales: vaya al servicio comunitario y preséntese ahí para que haga servicio comunitario
y no sea arrestado usted. Entonces el Señor me ha abierto las puertas y he escuchado tantas oraciones que nosotros y yo he hecho. Fui al servicio comunitario y no me aceptaron. Estuvimos ahí también con la hermana Dina. Entonces lo único que dije: Señor, quita de mí este pesar. Si es tu voluntad que yo esté preso, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo sentí un pesar en mi corazón, hermanos, como el que Jesucristo estaba sintiendo cuando él iba a ser entregado, crucificado por nuestros pecados, ¿verdad? Cuando él le dijo a su Padre: Padre mío, quita de mí esta copa, pero no hágase mi voluntad sino la tuya. Pero sabíamos que se tenía que cumplir, ¿verdad?, para que él fuese crucificado y muerto por nuestros pecados. Entonces, hermanos, al siguiente día, lo que yo sentí, lo escucho en la radio, un testimonio, igual, se lo platico al pastor, y es el Señor el que estaba obrando en mi persona. Yo le dije: Señor, si he de estar ahí y es para predicar tu evangelio, que así sea. Al regresar nuevamente al departamento de policía diciéndoles que no me habían aceptado en el programa, me pasan, éramos nueve personas, una de ellas era latina y los otros eran americanos, éramos solo 2 latinos y los demás americanos. Empieza la hermana Tina a hablar con al latino, ¿verdad? Le dice: ¿ustedes son cristianos? Sí, amén, le dijimos nosotros. Dentro del cuarto donde nos tenían para tomarnos nuestros datos, me dice: yo tengo problemas con mi familia, tengo problemas con mi esposa y tengo problemas con mi familia, dice, porque él estaba a punto de separarse. Le digo: el Señor va a hacer la obra, le digo. Empecé a hablarle del Señor, hermanos. Entonces creo que si la voluntad del Señor fue de que yo estuviese ahí, yo iba a estar, hermanos, por 5 días encerrado. El Señor permitió que el hermano estuviera 2 horas y media. Y únicamente fue para tomar mis datos y decirme que ya me podía ir. En el tiempo que yo estuve ahí, en esas 2 horas y media, pude evangelizar a ese hermano, a ese joven que estaba ahí, pidiendo porque su familia no se separara, que él no se separara de su hogar. Su esposa era cristiana y él nada más la acompañaba. Y yo le dije: ¿sabes qué? Si el propósito del Señor fue de que yo estuviese aquí por estas 2 horas y media, es para que yo te evangelizara a ti. Le hablé de la palabra del Señor, hermanos. Le di mi número de teléfono. Tengo fe en el Señor que me va a hablar, porque le dije: el día que tengas una necesidad, que quieras una oración, que quieras que pidamos por ti, háblame. Estamos abiertos, le digo: háblame. Mi teléfono me puedes hablar a cualquier hora y yo puedo orar por ti. Yo te invito a mi iglesia, él es de Turlock. Y él me dijo: yo le voy a hablar. Tengo fe en el Señor que así va a ser, hermanos. El Señor ha hecho grandes maravillas en mi vida. Le doy gracias al Señor que de todos esos días que yo iba a estar preso, nada más fueron 2 horas y media. Yo pensé que yo me iba a estar, ¿verdad?, con las demás personas que están presas ahí por delitos grandes que han hecho. Pero yo, como les digo, le decía al Señor: si es tu voluntad, Señor, y es que yo predique ahí tu santa palabra, que así se haga. El Señor me levantaba, hermanos, a las 3 de la mañana. Yo ya no podía dormir, me movía de un lado, me movía para otro. Y me decía: levántate, levántate y haz oración. Yo cada vez que me levantaba, me ponía a orar y le pedía al Señor: Señor, dame palabra a todo lo que tú me estás diciendo. Entonces yo, al abrir la Biblia, de todo lo que yo oraba y le pedía al Señor, cada vez que yo abría la Biblia, hermanos, van a decir ustedes que es una coincidencia, pero no hay coincidencias. Aquí todas las cosas y las obras las hace el Señor. Entonces, todo lo que yo le pedía al Señor, me lo contestaba Él en la Biblia. Cada vez que yo abría la Biblia, ahí salía respuesta a todo lo que yo le pedía al Señor. Entonces digo yo: el Señor es grande, mis hermanos. El Señor me ha cambiado a mí. Entonces hay que venir, ¿verdad? Hay que venir siempre con un corazón limpio, un corazón puro. Hay que entregarle al Señor todo lo que Él nos ha dado, porque Él es grande, mis hermanos. Él nunca nos va a dejar. Él nos va a mandar pruebas, pero esas pruebas son para que nosotros veamos cuán grande es Él, cuánto vamos a esperar de Él, mis hermanos. Entonces yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, los que han estado con nosotros,
desde el momento que llegamos aquí, al pastor, a la hermana María, a toda su familia. Y sobre todo, gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo ya tengo mi ministerio también en la radio. El poco tiempo que estoy aquí, el Señor me ha llenado de mucha bendición. Yo antes me daba pena pasar y hablar ante más gente, quizás en un especial igual. Pero el Señor me fortalece, ¿verdad? Dice su palabra, todo lo puedo en Dios que me fortalece. Y eso espero de todos ustedes, mis hermanos, que vengamos aquí y nos veamos como hermanos realmente que somos en Cristo. Que no salgamos de aquí diciendo, mira fulano, o mira el hermano, o mira la hermana. No, hermanos. Venimos a la casa del Señor a alabarlo, a bendecirlo. Este santuario es sagrado, mis hermanos. Y todo lo que aprendamos del Señor, que se quede en nuestros corazones. Sale y predica su palabra del Señor. Hay que predicar el evangelio del Señor a toda criatura que nosotros encontremos, mis hermanos. Ayer, antier, para ser más exactos, hay una hermana que la vi hace ya mucho tiempo ahí en la iglesia de Merced. Tiene 2 hijos enfermos. Tienen ¿cómo se llama? Una enfermedad que le da a los niños de chicos. Autismo. Gracias, hermano. Autismo. Y yo salí de la casa del Señor, su hogar de ustedes. Iba a tirar la basura y encuentro al hijo de la señora comiendo cosas ahí del garbage. Y voy y le digo, hermana, no dejes solo al niño. Le dijo, usted está bendecida. Le digo, porque hay cuántas mujeres estériles que el Señor no le permitió tener hijos por alguna razón. Y a usted se los dio. Empieza a llorar, le digo, Dios la ama a usted y los ama a sus hijos, le digo. Le digo, no los dejes solos, le digo, porque él puede agarrar algo que le pueda hacer daño de lo que está ahí tirado en la basura. Le digo, yo hace mucho que yo la vi ahí en la iglesia, la dejé de ver. Le digo, pero recuerde que Dios la ama, espero verla por ahí pronto. Como que el Señor me dijo que orara por el muchacho, yo lo único que hice fue levantar mi mano y empecé a orar por él. Empieza a llorar la hermana y me dice, gracias. Gracias a Dios. Que Él me puso a que yo viese esto para que yo pudiese orar por su hijo. Entonces, hermanos, son las grandezas que el Señor hace. El Señor nos mueve. El Señor sabe lo que va a hacer para cada uno de nosotros. Entonces, si el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad, tenemos que hacerlo, mis hermanos. Me decía el muchacho que yo me encontré ahí en la cárcel, en el cuarto donde estábamos. Dice, ¿usted es pastor? Le digo, no, le digo. Pero si el Señor me pone ese camino, que sea el que decida mi destino. Yo voy a seguir predicando la palabra del Señor hasta que el Señor lo quiera y lo permita, ¿verdad? Pero ya se acerca la venida del Señor, hermanos, y hay que unirnos más y más como hermanos en Cristo. A mí me da gusto ver la iglesia cada vez más llena. Hay que seguir viniendo, hermanos, porque no sabemos en qué momento el Señor va a venir y hay que estar preparados. Que el Señor nos bendiga a cada uno de ustedes, a todas sus familias, y hay que seguir viniendo.